La visita de Tatiana Medina, psicóloga especialista en psicología jurídica y forense. Vamos a estar hablando de distintos temas. Tatiana, ¿qué es el grooming? Es una ley en donde justamente se penaliza a aquellas personas que contactan a través de internet a menores de edad, ¿no es cierto?, menores de 18 años, en donde justamente este vínculo o este contacto tiene una finalidad que es justamente sexual. Es siempre el contacto con el fin sexual, porque en este contacto que hace el adulto hacia el niño, ¿no es cierto?, es a través de la manipulación y otro tipo de herramienta que lo vamos a ir seguramente hablando, pero su finalidad es obtener cualquier tipo de contenido de carácter sexual de ese niño. Lógicamente, a diferencia de otros tipos como el sexting, en donde es el adulto quien envía estas imágenes, acá el adulto hace todo un proceso y un camino para poder obtener el material del niño. ¿Hay una suerte de estudio respecto a un perfil de modalidad de cómo trabajan estas organizaciones para cometer este tipo de delitos? En realidad, voy a tomar esta palabra que vos dijiste recién de organizaciones. Son personas, con que cualquier persona puede ser alguien que accede a este tipo de acciones con un niño. Cuando hablas de si existe un perfil, me gusta decir que no, para entender que cualquiera puede ser. Tatiana, ¿por qué los casos al menos más preponderantes que tomaron mayor trascendencia nacional e incluso en este caso internacional vienen de Estados Unidos? ¿Qué no hay casos acá a nivel local? ¿Qué ocurre que no detectamos? Pasa acá, no solamente en el caso, por ejemplo, que a mí me tocó trabajarlo, ¿no? No solamente fue el contacto y la obtención de material, sino que termina con el abuso físico de ese niño que tenía 13 años. Eso es una información que llega a cualquiera y que no tengo control. Creo que en estas redes de pedofilia, en estas redes, ¿no es cierto?, de intercambio de contenido sexual, también se da en redes impensables. Y sobre todo, así como hay foros de estudio, foros de periodistas, foros de cultura, también existen foros de estas personas, ¿no? Me impresionó por ahí el dato que tiraba Watcher, Paula Watcher, está a cargo de la ONG Red de Infancia, ahí está, directora de esta ONG. Ella decía que, por ejemplo, este tipo de actividad criminal genera 150.000 millones de dólares al año. Sí. Y yo creo que estará ahí nomás en cuanto al primer puesto del ranking en vinculación con el narcotráfico y el tráfico de armas. Sabemos que las redes tienen mayor tráfico, y voy a hablar de tráfico de dinero, en este caso, es la red, por supuesto, de trata, por eso se sostiene hace mucho tiempo, y en primer lugar el narcotráfico. Pero cuando hablamos también de la red de trata, no solamente tiene que ver con esta captación y sexual físico, principalmente de las mujeres, sino también a través de hoy la tecnología. Y esto también es algo que es necesario marcarlo, así como lo de los perfiles, ¿no es cierto? Estamos atravesados por la tecnología, tenemos que entender que vivimos en una nueva era, que la tecnología no es mala, sino que así como existen formas y medios de cometer delitos, el agresor, digamos, también va puliendo estas nuevas formas. A ver, ¿qué es lo primero que piensan cuando habla de abuso sexual? Que le tocó, que le manoseó, que le violó, que hubo penetración, que la agarraron por la calle y le violaron. O sea, esas son las cuestiones que todavía se sostienen, pero el abuso va mucho más allá. Hoy estamos hablando de trauma psíquico que queda un niño que ha sido manoseado o que han obtenido material sexual de ese niño a través de las redes. Tiene el mismo impacto psíquico. Si hay algo que tiene el groomer es la paciencia. Es sumamente paciente de esperar que vos me des el contenido que yo te pido, y es tan manipulador, y al mismo tiempo, lo que decía al comienzo, sabe su finalidad. Yo voy llevando a través del chantaje al finalizar, pero previo a eso, a través de un buen contacto con el adolescente, hay alguien del otro lado, yo voy a estar siempre. Vi que hoy subiste algo, que estás mal, yo estoy acá. Nunca dice la edad que tiene, nunca dice que es un hombre o una mujer adulta. Siempre y cuando tampoco no tenga una identidad falsa. La mayoría de las veces tiene una identidad falsa. ¿Estas personas actúan necesariamente así porque probablemente en su infancia pudieron haber sufrido alguna experiencia traumática, como por ejemplo un abuso? Nosotros tomamos eso como un mito. Te voy a dar mi postura con respecto a eso, dale. En las charlas que damos. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que si vos sufriste un abuso, probablemente seas un abusador de grande, ya estoy silenciando a los niños que lo están padeciendo. Sobre todo si son varones. El varón no va a tener ninguna intención de decirle a alguien y contarle la situación de abuso que está atravesando, porque de por sí ya va a quedar estigmatizado a que él va a hacer eso cuando sea grande. Los pederastas, ¿no es cierto?, quienes realizan estas acciones, hay una cuestión psíquica
¿no es cierto? Y por eso nosotros decimos, estos agresores no van a cambiar. Es algo estructural, es algo psíquico. Pero no aquel que haya sufrido abuso puede llegar a ser un abusador. Eso va mucho más allá, inclusive es víctima, ¿no es cierto? Es víctima. Pero también es cierto que es una conducta aprendida. Pero puede o no tener deseo de continuar esa conducta. Es algo estructural, es algo psíquico. Por eso decimos, no va a cambiar, alguien pederasta no va a cambiar esa conducta. Porque es su deseo y es su anclaje. A ver, no sé. A mí, por ejemplo, me gustan los hombres y probablemente hasta este momento no quise cambiar ese deseo, ¿no?, de atracción. Hay otros que le gustan los fetichistas, ¿no es cierto? Esto, lo de la pedofilia. Hay una distorsión en cuanto a la sexualidad. Entonces, desde ese punto no va a cambiar, es parte estructural de esa persona, pero no tiene exclusivamente que ver con que haya sido o no abusado de niño. Tatiana, ¿cómo se comprende o se entiende la sexualidad en estos tiempos? Porque quizás hace 10, 15, 20 años atrás la sexualidad era una cuestión que tenía que ver con lo genital, ¿no es cierto? Hoy, ¿cómo se entiende y se comprende la sexualidad? La sexualidad es abierta, es múltiple. Ya decía Freud, el inconsciente no tiene diferenciación de sexo. Yo puedo ser a nivel biológica, ¿no es cierto?, una mujer, pero en la cama puedo tener otro tipo de deseo con otra persona. La sexualidad creo que debe ser entendida, nos atraviesa a nosotros de distinta manera. ¿Cualquier persona puede comenzar a delinquir de esta manera, con esta particularidad de crímenes? Cualquier persona que tenga la estructura psíquica para hacerlo. A ver, explícame eso. Yo creo que estamos haciendo como estímulo-respuesta, y eso era como muy conductista en cuanto a la psicología. Sabemos que es estímulo, un montón de factores que llevan a una persona a tener esa respuesta. Sí voy a marcar que a nivel psíquico nosotros reconocemos, no sé, hablando de estructura, me voy a la psicología otra vez, psicología de la neurosis, la psicosis y la perversión. Freud, voy a tomar yo, por ejemplo, desde el psicoanálisis, ¿no? La neurosis vendríamos a ser, y hablando al público general, los normalitos, ¿no es cierto? No es que no se sufre la neurosis, todos tenemos nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, nuestros traumas. En la psicosis sabemos aquellos que podrían estar más vinculados a cierta distorsión con la realidad, voy a hablar a grandes rasgos, y la perversión, todas aquellas distorsiones en cuanto a la sexualidad. Es una estructura psíquica. No podemos ser cualquiera agresores sexuales, o yo un día me levanto y digo, bueno, hoy quiero. No, porque no surge así, pero no significa que yo haya pasado un trauma en mi infancia que me hizo ser así. Probablemente es una cuestión innata, es una cuestión como para entenderlo, ¿no? Que eso no cambia. Si yo soy una profesora decía, si vos sos neurótica no puedes ser psicótica. Hablamos de estados, ¿no es cierto? Pero es una estructura psíquica y eso no va a modificar. El bullying es aquella acción de agredir a otro niño, ¿no es cierto? Porque en este caso se da dentro del ámbito escolar y entre niños, que se sostiene en el tiempo. Y eso se diferencia entre que me jodan a mí un día en la escuela. O sea, a mí me jodían por pecosa, ¿me entendés? Claro. Un día, 2 días. Dentro de un mes. El bullying se diferencia porque es constante y es siempre hacia una misma persona. Vuelvo a repetir, y un poco yéndome al extremo de la comparación, el agresor sabe con quién meterse.